bien, pues yo en primer lugar quería manifestaros mi gratitud por la compañía que nos habéis brindado en este tiempo del fallecimiento de mi padre, por vuestro interés, vuestras oraciones, vuestras llamadas. Deciros que lógicamente supone el dolor de la despedida, pero hay una mezcla entre dolor y alegría indescriptible, que parece locura a quienes no conocen el Evangelio, pero es una realidad para aquellos que hemos depositado la esperanza en el Señor. Es una ambivalencia ahí extraña, pero sobrecogedora y llena de esperanza. Mi padre, cada vez que durante estos 4 meses de deterioro por causa del cáncer de páncreas, cada vez que nos despedíamos, o muchas veces de las que nos despedíamos por la noche, le decía, bueno, papá, hasta mañana. Dice, a ver si es posible que no. O sea, su esperanza estaba más allá. Entonces, en una de esas noches, pues ella no siguió. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Como sabéis, cada vez que me toca, voy avanzando sobre el texto de Efesios, y ya casi terminando, estaríamos hoy en Efesios 6 contemplando 4 versículos del 10 al 13, pero empezar con algo de geografía, algo de historia que ilustra un poco lo que vamos a estar viendo. Hace ya años, bastantes años, durante la Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, preveyendo que los ejércitos aliados incursionarían en Europa por la costa oeste, tuvo la idea de hacer frente a esa hipótesis, al menos, construyendo lo que se denominó el Muro Atlántico. El Muro Atlántico no es ni más ni menos que una larguísima cadena de fortificaciones, de búnkeres, de posiciones de defensa que cubrían la costa europea desde los Pirineos hasta el norte de Noruega. Imaginaos, 3.000 kilómetros de costa protegida con aproximadamente unos 15.000 edificios y fortificaciones que requirieron 11 millones de toneladas de hormigón y 1 millón de toneladas de acero para construir. Eso es la premisa de que en algún momento las fuerzas aliadas pues, intentarían frenar el desarrollo de la invasión del Tercer Reich por esa zona, ¿no? Él pensaba que había un punto débil en todo este sitio, en toda esta propuesta, y era el paso de Calais, que era la zona más cerca entre las costas francesas y la costa de Inglaterra, muy poquito. Entonces él preveía, aunque guardó y defendió 3.000 kilómetros, pero pensaba que el punto débil y la propuesta más poderosa de invasión era justamente el paso de Calais. Y las fuerzas aliadas pensaron que Hitler pensaba que era por ahí. Entonces fortalecieron esa idea. ¿Cómo fortalecieron esa idea? Pues desarrollaron un programa de falsas informaciones de radio encriptadas y tal, que cuando las cogía los servicios de inteligencia del Tercer Reich, las reconvertían y veían que incidían en el paso de Calais. Igualmente, las fuerzas aliadas hicieron o construyeron en la costa inglesa un auténtico ejército de tanques, de camiones, de aparatos inflables, para que los espías que volaban el cielo inglés, los espías nazis que volaban el ejército, el cielo, veían una especie de ejército, pero era un ejército de inflable, un ejército fantasma que confundió definitivamente a Hitler cuando el 6 de junio del 44 el desembarco fue por las costas de Normandía y no por las costas de Calais. ¿Por qué damos esta reflexión acerca de la historia? Porque creo que es interesante en lo que vamos a estar contemplando en este tiempo, ¿no? Hay dos actitudes que resultan suicidas frente a cualquier enemigo. Ver al enemigo por todas partes y construir una línea de fortificaciones de 3.000 kilómetros en una especie de neurosis devastadora que consumió fuerza, recursos, gente, dinero,
Y sin embargo, lo que ocasionó fue la dispersión de los recursos y de los soldados, un frente demasiado amplio, ¿no? Ver al enemigo por todas las partes dificulta la batalla, pero no verlo donde realmente está nos lleva a la derrota, que fue lo que le pasó a Hitler. Obsesionado por el paso de Calais, no supo ver que la invasión le venía por las costas de Normandía, y en esa inocencia suicida desatendió ese espacio, al punto que cuando estaba ya, llevaban horas de desembarco en Normandía, informaban a Hitler que se estaba produciendo por ahí, él decía, no, son estrategias de despiste, van a venir por Calais. O sea, no supo ver tampoco por dónde venía el enemigo. Y ahora reconectamos definitivamente, este mismo principio opera en la guerra espiritual, en la realidad de la guerra espiritual. Y podemos caer en el extremo de ver a Satanás y a sus demonios por todos lados. Te resfrías de gripe y ahora dices el espíritu de la gripe, por ejemplo, ¿no? Y de este tipo de cosas que es muy presente, o más presente al menos, en contextos eclesiales de un corte más carismático, pentecostal, que tienen esa tendencia. Y decimos nosotros, estamos libres, pero no estamos libres de lo contrario, no verlo por ninguna parte. ¿Vale? Y esto es importante porque en el contexto de nuestro conservador a veces tenemos una inocencia igualmente suicida ante la realidad de las huestes espirituales de maldad que combaten de una manera directa contra nosotros. Y por nuestra idiosincrasia, nuestra cosmovisión eclesial, pues no prestamos atención. Sí, hemos de buscar el equilibrio. Y el equilibrio que está en el punto intermedio, no. El equilibrio está en el punto bíblico. ¿En qué es lo que enseña la Escritura acerca de esta realidad? En la palabra de Dios, en la voz de Dios. ¿Qué tiene que decir el Señor acerca de esta realidad de la batalla espiritual? Y el texto que tenemos por delante, de Efesios 6, versículos 10 al 13, aunque vamos a leer hasta el 20, porque es el párrafo completo, es la idea, aunque nos paremos en esta primera parte, ya en una próxima sesión seguiríamos. Dice así, por lo demás. Después veremos lo importante que son estas tres palabras, por lo demás, porque conectan absolutamente todo el contenido de la epístola con este colofón final. Así que este por lo demás tiene una importancia gigantesca, porque está poniendo en evidencia la realidad y la importancia de lo que va a comunicar a continuación. Así que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre. Es vehemencia lo que yo veo aquí en este texto, en la forma de transmitirlo el apóstol Pablo, ¿no? Porque no tenemos lucha contra sangre, carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, como consecuencia de esto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que nos vamos a ceñir a los 4 primeros versículos que hemos leído bajo el título que antes os proponía, estado de guerra. Ahora, en este texto para hoy podemos caer en un error previo, y es suponer que la salvación en Cristo pone fin a todos nuestros problemas. Nos convertimos y a veces el evangelio que predicamos es un evangelio casi engañoso. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa, serás feliz, comerás perdices, y etcétera, etcétera.
Y esto no es la realidad, eso es un error / engaño si predicamos este evangelio, porque la realidad es la contraria, es totalmente lo opuesto. El Señor enseña que seguirle y seguirle con fidelidad nos va a llevar a una zona de dificultad y de sufrimiento. Así que vendemos mal el evangelio de la prosperidad, de todo bonito, porque el evangelio, la realidad es que nos introduce en un estado de guerra. Antes formábamos parte de las fuerzas enemigas, estábamos militando en el ejército enemigo, por lo tanto no atentaba contra nosotros. Cuando somos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz admirable, somos introducidos en un estado de guerra. Y creo que el apóstol Pablo quiere aquí hacernos tomar conciencia de esta realidad. Estamos en guerra, estamos en un estado de guerra. Y como consecuencia, el apóstol Pablo nos quiere alentar a pertrecharnos de forma adecuada para el combate, para la guerra. Y os propongo reflexionar en cuanto a esto que os digo en base a una estructura de contenido de 3 puntos. Primero, la necesidad de tomar conciencia de la batalla. Conciencia de la batalla, es decir, conocer el enemigo, tomar conciencia de la realidad. En segundo lugar, la fuerza para la batalla, cómo nos capacita Dios para bregar en esta lid. Y en tercer lugar, la estrategia de la batalla, es decir, y en este sentido, cuál es nuestra parte, ¿vale? Así que conciencia para la batalla, fuerza para la batalla y estrategia de la batalla. Y lo primero que hemos de notar, que hacía referencia cuando hacíamos la lectura inicial, son estas 3 palabras: por lo demás. Pasan desapercibidas porque no tienen contenido en sí mismos, pero otras versiones, por ejemplo, dicen por eso, finalmente, por tanto, como conclusión final a toda la enseñanza que el apóstol Pablo ha vertido en los capítulos anteriores. Esta frase pretende recoger y concluir de una manera práctica a dónde quiere llegar el apóstol Pablo. Hemos visto un montón de contenido desde el punto de vista de la dinámica de las relaciones en la Iglesia. Hemos visto contenidos que tenían que ver con la espiritualidad personal. Hemos visto contenidos acerca del matrimonio, del hombre, del papel del hombre, de la mujer, de los hijos, de los padres, etcétera, etcétera. Y lo que el apóstol Pablo ahora dice, finalmente, habéis de tener en cuenta, por todo esto que os he dicho, habéis de tomar o seguir indicaciones, porque si queréis seguir estos preceptos vais a entrar en zonas de peligro, vais a entrar en zonas de combate. Intentar seguir los preceptos que el apóstol Pablo ha dicho en los capítulos anteriores nos introduce en un estado de guerra cruenta y permanente. Esta es una especie de, si por tanto, de ahora en adelante, por el tiempo que nos queda por vivir, para poder vivir de la forma que hemos mencionado antes, tenéis que pertrecharos y tomar conciencia de esta realidad. Y en cuanto a este primer aspecto, tomar conciencia de la batalla, que va a ser el apartado más extenso a considerar en esta mañana, quisiera además que veamos bajo este primer paso lo que es la naturaleza de la batalla, o del enemigo, mejor dicho, el ámbito en que desarrolla su acción y cuál es su estrategia, ¿no? Así que el origen del ataque enemigo siempre va a estar en Satanás. Pero es muy sutil, porque el ataque muchas veces va a emanar directamente de nuestra carne, digamos endógeno, sale de nosotros. No tenemos que ver a Satanás. Alguien decía, muchas veces Satanás tiene a su diablo en la cola del paro, porque con los apetitos de nuestra propia carne tiene suficiente carne de cañón para llevarnos al desastre, ¿no? Nuestra propia concupiscencia, nuestro propio apetito personal que todavía persiste, aquello que nace de nuestra naturaleza caída y heredada de Adán y alimentada por las experiencias de nuestra vida, forman parte del origen del ataque de Satanás. Así que nosotros mismos generamos esa realidad. Por si fuera poco, no solamente la carne, sino que el mundo, ya desde fuera, o sea, la carne desde dentro, el mundo desde fuera, el sistema caído
que nos rodea nos tienta con sus engañosas ofertas. O sea, todo se retroalimenta, nuestros deseos internos, la oferta de fuera, y por si fuera poco, el diablo y sus huestes gobernando y generando todo, y muchas veces de forma directa. Y es este tercer aspecto al que creo, os propongo que apunta el texto, al ataque directo de las huestes espirituales de maldad. Y Pablo identifica en el texto cuáles son las características de esta guerra cruenta, o la guerra más cruenta que el ser humano ha podido experimentar y experimentará, que se libera o se libra a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel anímico. Todo lo que somos forma parte del ámbito de la guerra espiritual, y sus efectos van a ser devastadores a todos los niveles, a menos que nos pertrechemos de los recursos que el Señor nos dice, ¿no? Es una guerra que se mantiene sin tregua ni descanso. Ahí no hay periodos de paz, no hay alto el fuego, no hay cese de hostilidades. En algunas guerras, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, los domingos no se luchaba, porque era el Día del Señor. Curioso, la cosmovisión europea de principios del siglo XX, ¿no? El domingo, el Día del Señor, hay cese de hostilidades, se sigue mañana. Y esto es así durante toda nuestra vida y durante toda la historia. La hostilidad, la guerra, el estado de guerra es permanente. John Stott decía una frase interesante, dice: un buen conocimiento del enemigo y un respeto saludable hacia sus poderes constituye un paso previo necesario para la victoria en la batalla. Os lo repito porque es interesante, a veces no tomamos conciencia de la realidad y la importancia de esto, ¿no? Un buen conocimiento del enemigo, y un respeto saludable, es interesante, no un terror, sino un respeto saludable hacia sus poderes, constituye un paso previo necesario para la victoria en la guerra. Y es la propuesta que nos está haciendo el apóstol Pablo. Y habla de la naturaleza del enemigo, de Satanás y sus demonios, cuando dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Una expresión en negativo. No os equivoquéis, vuestra lucha no es contra carne y sangre. Eso quiere el enemigo que creas, que se trata de esto. No se trata de lucha contra hombres frágiles, llenos de debilidades físicas y mentales. La realidad está mucho más allá de lo que se ve, de la carne y de la sangre. El enemigo real no se presenta de una manera física. Son espíritus malignos, son los autores de las falsedades, de los errores y de las calamidades del mundo. Pero no se ve. Yo creo que el enfoque del apóstol Pablo aquí es: no os confundáis con lo que se ve. La realidad es que nuestros enemigos no son humanos, son demoníacos. Alguien decía que es contra inteligencias cósmicas de maldad. Está a otro nivel la realidad de esta guerra y esta batalla espiritual. Nada comparable a la lucha contra carne y sangre. No batallamos en la dimensión física, sino en la dimensión espiritual. Pero nuestros ojos son físicos y son engañados muchas veces frente a esto. Es contra potencias invisibles del mal que han declarado la guerra a Dios y a los suyos. Estas fuerzas están empeñadas en destruir, devastar todo el proyecto de Dios y a su pueblo. Así que no tenemos lucha contra carne y sangre. La lucha dice que es contra principados y potestades. Es interesante aquí porque la idea de esta expresión principados y potestades parece que está en la línea de identificar diferentes órdenes o graduaciones de los espíritus demoníacos. La idea o el énfasis es que hay una estructura que perdemos de vista, que no podemos visualizar, pero es una estructura jerárquica, la existencia de una organización de maldad perfectamente establecida, que es la que nos confronta. O sea, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Estamos hablando de un nivel superior, una estructura orgánica de ángeles caídos que sirven a Satanás. Y son palabras mayores.
Y sigue diciendo que estos principados y potestades, además, es contra gobernadores de las tinieblas. Esta palabra gobernadores, o esta expresión, o estas 4 palabras, gobernadores de las tinieblas, literalmente es una sola palabra, cosmocratores. Es curioso, gobernadores del cosmos. Y es una palabra que se utilizaba en la astrología de aquel tiempo para identificar a los planetas que ellos pensaban que controlaban el destino de la humanidad. Es decir, los planetas como deidad en aquel tiempo eran cosmocratores en el sentido que determinaban el destino, superpoderosos. Así, aquí encontramos esta idea, gobernadores de las tinieblas, pero el que recibía las palabras en el primer siglo era confrontado con la realidad de un órgano de gobiernos suprahumano que gobierna, determina el futuro de las personas. Agentes sobrenaturales que utilizan las estructuras de la sociedad, las creencias, las ideologías, la forma de pensar, las instituciones humanas, para así, infiltrados en la sociedad y en el mundo, gobernar el sistema mundial. Es la idea aquí. Quizás un poco coincide con las palabras de Juan cuando dice en su primera carta: sabemos que somos de Dios, la Iglesia, y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo los cosmocratores, bajo los gobernadores de las tinieblas. Es decir, que la sociedad, el mundo que nos rodea, en su estructura y condición, está bajo el poder del maligno. Poderes y autoridades que, aunque ya fueron vencidos, no han aceptado la derrota y siguen en la lucha intentando destruir el proyecto de Dios. Así que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra estos principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, y sigue diciendo el texto, contra huestes espirituales de maldad. O sea, hay 4 formas en las que el apóstol Pablo está identificando la realidad de la naturaleza del enemigo, para que tomamos conciencia que, aunque no se ve, su dimensión es gigantesca. Y aquí huestes espirituales de maldad, fuerzas espirituales malignas en oposición continua y constante contra la luz y contra la verdad. Esta es la realidad que no vemos, que no tiene principios morales, que no tienen códigos de honor, que no tienen sentimientos elevados, que buscan la devastación. Fuerzas espirituales de maldad sin escrúpulos, fuerzas espirituales de maldad despiadadas en la consecución de sus objetivos contra Dios, contra su proyecto y contra su iglesia, llenos de odio y de maldad. Esta es la descripción. Donde quiera que haya pecado, donde quiera que haya secuelas del pecado, violencia, crueldad, corrupción, injusticia, muerte, se advierten las huellas de estas huestes espirituales de maldad. Así que esta es la naturaleza del enemigo tal cual la describe el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el ámbito de acción del enemigo? ¿Cuál es su dominio? Nos dice que se mueve en las tinieblas y en las regiones celestiales. Tinieblas y regiones celestiales. Es decir, operan en el ámbito de lo invisible. Por lo tanto, ¿qué pasa? Al estar nosotros limitados en esa visión, no nos damos cuenta de lo que pasa. Y vamos por la vida tan tranquilos. Venimos a nuestras reuniones, mañana vamos a nuestros trabajitos, y vivimos como si estuviéramos en un juego más que en una batalla. Son huestes invisibles que nos rodean y que rodean continuamente al creyente en un mundo invisible de realidad espiritual sobrecogedora. Hay la expresión también huestes espirituales en el aire, pero no se refiere al cielo, sino a la actividad o esfera supraterrena, por encima, debajo de las apariencias superficiales, en una realidad cruenta y violenta que se genera alrededor nuestra. Pero hemos de recordar la realidad de una forma diferente de mirar.
hemos de aprender a mirar de otra forma para ver y contemplar esta realidad. Dice en 2 Corintios 5, 7, por fe andamos, no por vista. Hemos de mirar más allá de lo que vemos con nuestros ojos físicos. Es en 2 Corintios también donde dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. No mirando, no quedándonos perdidos en lo que se ve. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Hemos de ampliar nuestra mirada, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que hemos de entender que el enemigo va a desplegar todos estos recursos bélicos en el ámbito de lo que no se ve. ¿Y cuál es la estrategia del enemigo? Hemos visto su naturaleza, el ámbito de acción en el mundo de lo que no se ve y cuál es la estrategia. Hay algunas palabras, ideas aquí sueltas que hemos de rescatar para ver cómo lo hace. Y en el versículo 11 habla de acechanzas. La estrategia, o una de las estrategias, es acechanza del diablo, astucia. Astucia. John Stott, cuando comenta esta expresión de acechanza, dice que es la combinación de agudeza táctica e ingenio engañador. Agudeza táctica e ingenio engañador. Llevarnos a la mentira o convencernos de la mentira a través de una agudeza, estudiando a cada uno de nosotros de forma individualizada según nuestras zonas de fisura y por ahí atacarnos. El diablo rara vez nos va a atacar de una manera abierta. Aunque él prefiere la oscuridad, ¿sabe qué hace? Se viste de ángel de luz para tomarnos por sorpresa. Aunque lo vemos descrito en el texto que hemos leído antes, en Pedro, que ruge como ladrón buscando a quien devorar, normalmente no va a venir con el rugido del león, sino con la sutileza de una serpiente. Prefiere siempre seducirnos a confrontarnos, como a Eva y a Adán en el Edén, directamente así hacernos caer y conducirnos al error. De esta manera astuta va a ser su estrategia para con nosotros. El versículo 12, una sola palabra identifica otra característica de su estrategia, además de la astucia. Dice el versículo 12, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y ahí nos quedamos perdidos un poco. o no tomamos conciencia de la importancia de la palabra lucha aquí. Porque es la única vez que aparece en las Escrituras esta palabra y es la palabra que el apóstol Pablo toma justamente del combate de los luchadores griegos. O sea, lucha es la lucha de dos, eran combates unipersonales del combatiente griego. Un combate encarnizado, personal, cuerpo a cuerpo, que ¿sabéis qué le pasaba al que perdía? Le sacaban los ojos. Imagínate tú cuando el que leía las palabras de Pablo decía, no tenéis lucha. El que pierde le saca los ojos. No solamente, no se va llorando a su casa perdido. No, has perdido, pero lo que has perdido son los ojos. Podemos imaginar el efecto de la ilustración de esta palabra en los lectores de estos primeros de Éfeso, ¿no? La lucha que tenemos por delante, la estrategia del enemigo es absolutamente violenta. O sea, no tiene absolutamente ningún tipo de misericordia. Y la lucha contra los poderes de las tinieblas, que estamos considerando, no es menos desesperada y dramática. Y como decía antes, a veces vamos jugando como si se tratase la vida cristiana de otra cosa. Y cada creyente tiene su particular lucha a muerte que enfrentar frente a las acechanzas del diablo. Así que vemos la astucia, la violencia, pero el versículo 13 nos habla de el día malo, oportunismo. Pero fijaos, es la cuadratura del círculo, astucia, violencia y esperar tu día malo.
no va a desarrollar toda su astucia y violencia perdiendo el tiempo. No, está mirando, esperando la ocasión. Tu día malo, tu especial día malo. La oportunidad en la que considera y ve y nos ve vulnerables. Momentos de especial presión y prueba de debilidad en las que entonces y no antes lanza el ataque. Debemos de conocer esta estrategia del enemigo, porque es en este día de la prueba especial cuando que todos vamos a pasar que él va a iniciar su ataque. Así que astucia, violencia extrema, oportunismo, y después el versículo 16 habla de dardos de fuego. Leía algo en la literatura de lo que suponía el uso de dardos de fuego en el combate de la época, y los dardos de fuego tenían unas implicaciones muy poderosas en el ejército que lo recibía, y era el terror y el miedo. De pronto una lluvia de dardos de fuego, cuando menos te lo esperas. Y era una táctica que los ejércitos de la antigüedad hacían y sembraban el pánico entre las filas enemigas. Un pánico tal que cuando recibía el impacto de dardos de fuego, el ejército quedaba paralizado por el miedo, imagínate. Un ataque por sorpresa, en momentos de descuido, de duda, de temor, de desaliento. Llega el ataque de dardos de fuego paralizante. Su objetivo con este dardo es prender fuego. Y es así lo que hace Satanás con nosotros. A veces puede ser hasta en momentos de euforia espiritual, cuando mejor estamos y más descuidados estamos, pues es el momento del oportunismo. A veces nuestro día malo justamente es el día de la victoria. Cuando soltamos las armas en el suelo, victoria, dardos de fuego, que nos llena de temor. Así que las potestades de las tinieblas hemos visto que son astutas, violentas, oportunistas y aterradoras. ¿Cómo podemos confrontarlas? ¿Cómo podemos resistir ataques de este calibre? No podemos. Simplemente es imposible. Somos demasiado débiles, somos demasiado ingenuos, somos demasiado ciegos. No disponemos de recursos personales. Pero la buena noticia es que contamos con el poder de Dios para defendernos y arrebatarnos de la fuerza del mal y de la astucia del diablo, y es lo que vemos en el segundo punto, y ahora ya nos queda poco. Fuerza para la batalla. Hemos considerado en el primero en este primer punto extenso la conciencia que hemos de tomar. En este segundo, fuerza para la batalla. Es la capacitación divina. Lo anterior prácticamente son malas noticias, ahora son buenas. Porque el apóstol Pablo dice, nada más empezar en el versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y este fortaleceos en el Señor sería más correcto, dicen los especialistas, traducirlo en forma pasiva. O sea, no que yo me tenga que fortalecer en el Señor, sino que yo sea hecho fuerte. No que yo me fortalezca, sino que yo sea hecho fuerte. Trenchard lo parafrasea así: dejar que se os llene del poder del Señor. Dejar que se os llene del poder del Señor. Y Campa dice que tiene el sentido de fortalecerse de forma endógena, desde dentro, desde la esfera de nuestra intimidad donde nos habita el Espíritu Santo. Es ahí la cuestión. Permitir que seáis fortalecidos desde dentro por la habitación del Espíritu Santo. Fortalecimiento interior que emana del Espíritu de Cristo que nos habita. ¿Qué es lo que ocurre? Que aunque el poder ya está a disposición del creyente por el Espíritu Santo, se requiere de un proceso para que nos apropiemos de esta realidad, de este poder. Nuestra posición en Él, por su Espíritu, nos llena de todo lo que Él es.
Romanos 8 nos dice, somos más que vencedores. Así que todas estas fuerzas aterradoras, o ante todas estas fuerzas aterradoras, somos más que vencedores. Lo que hace falta es que el creyente actúe por la fe para llevar esto a la práctica en el aquí y en el ahora, en el presente de la batalla. ¿Cómo? Siendo llenos del Espíritu Santo, asidos fuertemente a Cristo. Pablo dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, frente a la adversidad, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quizás siguiendo las palabras de Jesús en Juan 15, porque separados de Cristo, separados de mí, nada podéis hacer, porque entonces somos como pámpanos cortados de la vid. Esta es nuestra realidad. El mundo invisible en el que el enemigo nos ataca y nosotros nos defendemos es el mismo mundo sobre el cual Cristo ya reina. Ya está la victoria ganada. Y las palabras todo lo puedo en Cristo que me fortalece se hacen verdad en esta realidad por su Espíritu que nos habita. Así que el apóstol nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aunque hemos visto este escenario de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de huestes espirituales de maldad que gobiernan y rigen los designios muchas veces de este mundo, cuando nos dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos está hablando que este poder es suficiente para la dimensión de la batalla. Este poder es suficiente para salir en victoria. ¿Por qué? Porque es el poder que hizo levantar de entre los muertos al que vive. Dice en Efesios, el cual conozcáis para que sepáis cuál es la eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Se queda sin adjetivos para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza que se manifestó. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y no solo esto, sino también sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder que es capaz de doblar el brazo a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo poder que nos revivificó a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dice, Él nos dio vida a nosotros, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ese mismo poder está en operación en nosotros por el Espíritu Santo que nos habita. Este es el poder sin igual que está a nuestra disposición para la batalla, para la lucha encarnizada del día a día. Campa lo expresa así: nuestro fortalecimiento surge del poder de Dios que nace en la esfera de nuestra intimidad y emerge a nuestra conciencia llenándola en su dimensión consciente. En la seguridad de que el Señor pone a nuestra disposición su fuerza espiritual suficientemente equipada para bregar en este campo de batalla. Y esta fortaleza, como hemos visto, este poder fluye de nuestro interior por la obra del Espíritu Santo cuando somos llenos de Él, cuando Él toma posesión y control de nosotros. Hace unos meses veíamos cómo en el capítulo 5 se nos hablaba de no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. He ahí la cuestión. Y veíamos en qué consiste ser llenos de vino. El vino toma posesión. Cuando la persona se emborracha, pierde conciencia de quién es y ahora es una persona diferente, poseída por el poder del vino. Dicen, pues eso no. La idea es ser lleno, ser poseído, ser tomado, ser transformados por el poder del Espíritu Santo, que levantó a Cristo de entre los muertos, que tiene la victoria frente a principados y potestades de maldad. Qué buen mensaje de parte del Señor esta mirada de esperanza. Y terminamos con el último aspecto, la estrategia de la batalla. ¿Cuál es nuestra parte?
tenemos parte, tenemos que hacer algo. ¿Cuál es la cooperación necesaria por nuestra parte? Y aquí hay en los versículos 11 y 13, cuando dice, vestíos, tomad toda la armadura de Dios, es la idea. El lenguaje aquí es muy cortante, dicen los especialistas en el lenguaje griego del siglo I. Es un llamamiento determinante, casi demente, que dice, no permitáis que el enemigo os sorprenda sin defensa. Inmediatamente, sin vacilar, sin perder el tiempo, vestíos de toda armadura de Dios. Sin perder el tiempo, tomad toda la armadura de Dios. Es la idea aquí, con una palabra tan sencilla como vestíos. Es mucho más fuerte, ¿vale? Implica todo esto. Y en los versículos 11 y 13 nos habla de vestir y de tomar toda la armadura de Dios. Toda la propuesta. Y aquí cuando habla de toda la armadura de Dios, utiliza una sola palabra. Aquí tenemos tres. Toda la armadura. Otra vez el apóstol Pablo, sabiendo a quienes está escribiendo, utiliza una palabra muy descriptiva, muy clara, que ellos entendían con claridad. Utiliza la palabra para la armadura perfecta, completa, íntegra, y hay una palabra para eso nada más, en aquel lenguaje. Lógicamente los traductores tienen que poner toda la armadura, pero la idea es la armadura perfecta, sin fisura, que no le falta nada, que no tiene una rendija, que no tiene nada montado, es decir, perfectamente pertrechado, sin ninguna, absolutamente sin ninguna carencia o punto débil. Y es interesante el uso de esta expresión, porque el apóstol Pablo está diciendo que hemos de cuidar todos los aspectos de la armadura. ¿De qué vale una buena coraza? ¿De qué vale estar bien pertrechado si al ponernos los zapatos hemos dejado un chinito dentro? Es una tontería. Espada bien afilado, el casco bien pertrechado, la coraza bien amarrada y un pequeñito resto de chinita en el pie que nos hace luchar cojeando. Por eso el énfasis es toda. No podemos descuidar de ninguna de las partes de la armadura de Dios que relata más adelante en el texto que hemos leído, ¿no? Y dice toda la armadura de Dios. Y este énfasis es prioritario porque la armadura es de origen divino. No es lo que a ti te parezca, no es lo que a mí me parezca. Pues yo para el combate prefiero... No, no hay preferencias personales. La armadura es de Dios. No obedece a tu criterio y a mi criterio. La armadura es completa porque es la armadura de Dios. La armadura es perfecta porque es forjada y provista por Dios. Y no podemos meter modificaciones a la armadura. Aún siendo creyente, no tenemos defensa posible ante el poder satánico aparte de la armadura que Dios proporciona. No es propia, no depende de nosotros ni de nuestros recursos. Es de Dios el que la ha forjado y quien nos la da. Y en el poder de Él es que la podemos vestir y usar. Ante el tamaño del conflicto que acabamos de describir, ninguna armadura corriente serviría. El creyente necesita la completa armadura que solo Dios provee. Y así, pertrechados de la armadura, dice en el versículo 13 y el 12, estar firmes, resistir, estar firmes, resistir. Y hay un énfasis ahí en varios versículos, en el 11, en el 13, en el 14 dice, 11, estad firmes contra las asechanzas del diablo. El 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y el versículo 14, estad pues firmes. Ahora este firme no implica la pasividad, no implica la imagen de firme, de estar, no. Estar firme implica resistencia y firmeza frente al ataque enemigo. Y una resistencia y firmeza que te hace avanzar, ¿vale? Así que no es el estar firme de la quietud, de aguantar palos sin moverte, no. Sino estar firme confrontando al enemigo y avanzando ante él. Hendriksen dice, la lucha es un tremendo encontronazo
entre dos fuerzas que disputan el mismo territorio. ¿Cuál es el territorio? La humanidad creada por Dios, que ha caído en las garras de Satanás y sus secuaces, pero que puede ser rescatada para Dios por Cristo y los suyos. Esa es la cuestión. Es un tremendo encontronazo entre fuerzas que se disputan el mismo territorio. El alma de la gente que nos rodea. El poder de Dios y su armadura son entonces indispensables para estar firmes frente a los ataques de Satanás y sus huestes. Y haciendo todo esto, está firmes. Hay un comentarista puritano del siglo XVII, William Gurnall, que hace un comentario de estos 10 versículos, un comentario de, tengo ya apuntado, 1500 páginas de estos versículos. Y él, en un cortecito de una de estas páginas, dice: en el cielo no estaremos con armaduras, sino con túnicas preciosas, pero aquí ellas, a saber, las piezas específicas de la armadura, deben usarse día y noche. Debemos caminar, trabajar y dormir con ellas. De otra manera no seremos verdaderos soldados de Cristo. Así que esta es la invitación. Ciertamente estamos en estado de guerra. Espero que las palabras del apóstol Pablo y la reflexión esta mañana nos hayan hecho tomar conciencia o refrescado la conciencia de que estamos en estado de guerra, por muy bonito y suave que nos parezca el terreno alrededor. Hemos de evitar el peligro de ver al enemigo por todos lados, demonios, el demonio decía antes, de la gripe, del no sé qué, y tonterías de este tipo, pero tampoco no verlo por ningún lado en una ingenuidad infantil que nos lleva al desastre. Martin Lloyd-Jones escribe, comentando también esto, dice: tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la Iglesia hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Atribuimos todo a nuestro alrededor a nosotros mismos. Hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actitud y pensamiento. Vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo. 2 puntos. El ser y la existencia del diablo, el adversario, el acusador y sus dardos feroces. La guerra finalmente acaba en victoria, hermano. El maligno y sus huestes son un enemigo que no va a ser derrotado, sino que ya ha sido derrotado. Ha sido, nos dice Pablo, despojado. Él ha despojado en Cristo, a través de Cristo, a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él ha destruido por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La batalla día a día ha de ser librada por nosotros en cada momento en este estado de guerra. Hemos de tomarla en serio, pero sin miedo, porque la batalla está en última instancia ganada en el Señor. Todas las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Que el Señor nos ayude a pertrecharnos de ellas y a estar firmes en Él, confiando que Él añadirá la victoria final. Que así sea.